Qué gozo es estar con ustedes una vez más. Estamos terminando esta semana de intenso estudio de la palabra de Dios. Particularmente me siento muy contento de haber formado parte de este intercambio de predicación desde la ciudad de Monterrey, predicándoles hasta allá donde ustedes se encuentran reunidos en el distrito de Valencia 1. Quiero decirles en forma muy especial que estamos muy contentos que estén reunidos allí en su iglesia o los que están viendo tal vez en algún grupo pequeño y que podamos terminar esta preciosa semana con bautismos como en muchas otras partes se está terminando en este mismo día. Quiero invitarte a pensar en lo que hemos estudiado, porque el día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial. El título del sermón de esta mañana es Repetición, una estrategia de salvación. Y quiero decirte que es muy importante que recordemos esto porque Dios en su palabra, cuando quiere que se nos quede bien en claro un mensaje, cuando Él quiere que todo quede perfecto, Él lo repite y otra vez para que tú y yo podamos entender ese precioso mensaje de amor. Quiero contarte brevemente una historia personal que tiene que ver con esta dama que aparece aquí en la pantalla. Ella es mi madre, Noemí Alicia Rojas Chávez. Ella conoció el evangelio, ella era de otra religión y cuando estaba en su servicio social, ella es médico, una persona llegó y le predicó de Cristo y ella le entregó su corazón a Cristo Jesús. Una de las tantas enseñanzas que mi madre me ha dejado, así como las buenas madres dejan a sus hijos, era esta. Me decía, hijo, si vas a iniciar algo, por favor, termínalo. Y me lo decía una y otra vez. Y yo le decía, madre, ¿por qué me repites tanto lo mismo? Me dice, hijo, en la repetición hay aprendizaje. Y me repetía, si vas a iniciar algo, termínalo. Y ahora cada vez que inicio algo, eso resuena en mi cabeza y me está dando hasta que lo termino. Ya sea cuando empecé a estudiar, que yo me quería rendir y eso resonaba en mi cabeza y lo terminaba, o ya sea cuando realizo alguna situación o algún otro trabajo, algún otro enser en mi vida. Quiero decirte que esta historia que te cuento que sucedió en el caso con mi madre, también sucede en la santa palabra de Dios, porque la repetición es la estrategia de Dios para salvación. Quiero mostrártelo ahí en la pantalla, vas a poder ver Deuteronomios capítulo 6, versículo 7, hablando de la ley de Dios, dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Fíjate lo que dice el Antiguo Testamento referente a la ley de Dios. Ellos tenían que estarla repitiendo una y otra vez, porque en la repetición hay aprendizaje. Esa es la estrategia del cielo para nuestra salvación. Jeremías capítulo 32, versículo 33 dice, ellos me dieron la espalda y no el rostro, aunque les enseñaba, enseñándoles una y otra vez, no escucharon ni aceptaron mi corrección. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, que aunque Dios intente una y otra vez y nos repita, porque esa es su estrategia para salvarnos, muchas veces el ser humano, tú y yo, no respondemos como deberíamos ante esta situación de amor. Pero sabes, esta es una lucha que se encuentra en nuestros corazones, pero este día estamos celebrando que hay personas que han decidido dejar de luchar porque quieren entregarle su vida a Cristo Jesús. Quiero decirte que hay muchos otros casos en la Biblia donde se nos muestra la repetición. Por ejemplo, la ley de Dios fue dada en Éxodo y es repetida también en Deuteronomios capítulo 5. Sí, los 10 mandamientos se encuentran 2 veces en forma completa en la palabra de Dios y en muchos otros versículos de la Biblia vas a encontrar porciones de la sagrada ley de Dios. Si tú vas al Nuevo Testamento, vas a encontrar la repetición. Tan solo en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, Mateo 24, 5, habla de que en el
último tiempo, en los últimos días vendrán falsos cristos para engañar. En el versículo 11 recalca sobre los falsos maestros y en el versículo 23 al 24 nos habla nuevamente de los falsos cristos. 3 veces en un solo capítulo en el Nuevo Testamento. Y así vas a encontrar en toda la Biblia cuando Dios desea que algo quede completamente claro. Lo repite una y otra vez para que tú y yo podamos aprender el mensaje. Sin embargo, el corazón del ser humano es duro. Somos duros. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido llamados una y otra vez por Dios? Sin embargo, no respondemos de la misma manera. Quiero recordarte lo que o parte de lo que hemos estado estudiando. Pero antes quiero presentarte esto. Yo sé que tus ojos se llenan de gozo y si yo les preguntara cuál de estas dos es más bonita, a ver, levanten la mano los que dicen que es la de Venezuela. Y yo estoy seguro que ahorita hay algunas manos levantadas. ¿Por qué? Porque no creo que en este momento digan que la de México. Si decimos cuál es la más bonita, pues yo les diría, hey, la de México. Pero bueno, somos hermanos, no importa cuál creamos que es la más bonita. Lo que les quiero mostrar es un símbolo. Saben que nuestra bandera, porque hoy vamos a hablar un poco de los símbolos durante toda la semana, pero el panorama que vamos a presentar de repetición es importante que aclaremos esto. La bandera, ya sea de Venezuela o de México, representa a toda una nación. No hay dibujadas caritas ahí, ni casas, ni edificios, pero cuando nosotros la vemos, nos viene a la mente toda una nación, millones de personas representadas en nuestras banderas, porque las banderas son símbolos patrios, así los conocemos, y representan a toda una nación. Pues quiero decirte que en la Biblia está llena de símbolos que representan cosas distintas. No se parece el símbolo a lo que representa, pero cuando lo vemos lo entendemos perfectamente, como cuando ves tu bandera y te acuerdas de tus paisanos. Quiero decirte que en el lenguaje de la simbología bíblica hay principios muy hermosos porque Dios los dejó para que los entendiéramos. Por ejemplo, existen en la Biblia, en la santa palabra de Dios, existen símbolos iguales que significan cosas distintas. Vas a encontrar en Apocalipsis 5:5 el león de la tribu de Judá que ha vencido. ¿Qué representa? Obviamente a Cristo Jesús que ha vencido. Pero vas a encontrar también en 1 Pedro 5:8 que hay un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Pues claramente ese es el enemigo de las almas que quiere destruirnos. Es un símbolo igual, pero representa algo distinto. Vemos en Números 21:8, cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto para que pudiera dar vida a otros, eso representaba, era un símbolo del Salvador que vendría. Curiosamente, se escogió la serpiente en una asta para que la gente viera y pudiera ser sanada en ese momento. Sin embargo, también vemos que en Apocalipsis 12:9 se representa el mismo símbolo y representa algo diferente. Dice el diablo, la serpiente antigua, diablo y Satanás, serpiente antigua. Y nosotros vemos que es un símbolo completamente, una representación completamente diferente al símbolo anterior, aunque son iguales. También la palabra de Dios, tenemos que entender este otro simbolismo, símbolos distintos que significan qué cosa, dice ahí en la pantalla, que significan lo mismo. Son diferentes, pero tienen un mismo significado. Así es la simbología, Apocalipsis 5:5, el león de la tribu de Judá que es Cristo, y en Juan capítulo 1, 29 al 36, pues ahora se presenta a Jesús como un cordero. Qué interesante es ver la simbología bíblica, cómo Dios a través de símbolos nos habla. Y en la Biblia hay 2 libros que en forma muy especial son simbólicos, que en esta semana no los podemos abarcar todos, pero tú vas a poder dedicar tiempo en casa para estudiarlos, porque son los libros que debemos estar conociendo y debemos estar aprendiendo en estos últimos días. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son los libros que primero tenemos que entenderlo simbólicamente. Si no lo entendemos simbólicamente, entonces lo que se está diciendo es literal o palabra por palabra, porque nos vamos a topar con varios cuadros simbólicos cuando estemos leyendo Daniel y Apocalipsis y tenemos que aprender a interpretarlos
a través de la palabra de Dios, porque la misma Biblia nos ayuda a interpretar estos preciosos símbolos. Que sabes que lo más interesante de esto es que cuando uno entiende esa simbología, hasta los niños comprenden de una forma sorprendente la palabra profética, porque Dios eso es lo que quería. Vamos a retroceder un poco en la historia, porque aunque hemos estado hablando de los capítulos que van del 1 al 2, al 3, el 4, el 5, vamos a retroceder un poco al reinado en el tiempo de Belsasar, porque ya estuvimos hablando de que el poder de Babilonia había terminado, pero es importante que repasemos este punto del cual les voy a hablar, porque el capítulo que vamos a estudiar hoy así lo requiere. En el primer año de Belsasar, yo quiero que abras tu Biblia en Daniel capítulo 7, versículo 1 al 10. Daniel capítulo 7, versículo del 1 al 10. Tomen sus Biblias porque vamos a compartirla y vamos a leer una porción de la escritura. Daniel 7, 1 al 10 dice: en el primer año de Belsasar, el rey de Babilonia tuvo, Daniel, un sueño. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visiones de la noche y aquí los cuatro vientos del cielo combatían, dice, en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes unas de la otra, subían del mar. Vamos a ver a qué se refieren estos símbolos. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies de manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra subía, segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía una boca, tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Versículo 6. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, qué extraño, y fue dado dominio. Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa, terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y las sobras las hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, aquí que otro cuerno pequeño salía de ellos, delante de él fueron arrancados 3 de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Quiero parar ahí en la lectura y quiero que reflexionemos en lo que acabamos de leer. El sueño de Daniel, representado en 4 poderosas bestias. Y cuando nosotros estudiamos esta parte, debemos entender y recordar cuál es la estrategia de Dios para salvación. ¿Cuál es, queridos hermanos? La repetición. Esa es la estrategia de Dios para la salvación de cada uno de nosotros. Así que este sueño fue revelado ya no a un poderoso monarca como fue revelado el sueño de la estatua en Daniel capítulo 2. Ahora era revelado al profeta. Muchos años después se estaba repitiendo algo para que a Daniel y a todo el que escuche le quede claro lo que Dios quiere transmitir. ¿Sabes, querido hermano? Daniel capítulo 7, versículo 17 al 18 dice lo siguiente, y quiero que leamos lo que está en la pantalla, porque Daniel quería saber de qué se trataba todo esto, de lo que él estaba meditando en ese momento. Y entonces le fue revelado: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Te das cuenta cómo es una repetición? ¿Te acuerdas cómo esa estatua de diferentes metales, de oro, de plata, de bronce, de hierro, y al final los pies de hierro y barro, representaban los reinos de la tierra, y al final una piedra no cortada llegaría
Y aquí dice, el reino será dado a los santos. Es una repetición, porque esa es la estrategia de Dios para salvación. La Biblia está llena de repeticiones para sus hijos. En un momento nos habla en el Antiguo Testamento un mensaje y nos lo vuelve a poner en el Nuevo Testamento para que tú y yo comprendamos que la Biblia está unida armoniosamente con un mensaje de salvación para nosotros. Queridos hermanos, qué hermoso es entender este mensaje. Pero entonces, ¿qué representaban? Singularmente, el león con alas, según Daniel, capítulo 7, versículo 4. Fíjate lo que dice ahí, Daniel 7. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. ¿Te acuerdas cómo el orgulloso monarca huía del Señor y Dios se le revelaba y huía de él? Ese poderoso reinado iba a dejar de existir, pero el monarca no quería. Él quería erigir una estatua de puro oro y era rebelde. Y entonces dice, se puso en yesta sobre sus pies de manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. ¿Te acuerdas cómo ese monarca sufrió? ¿Te acuerdas cómo ese monarca tuvo 7 años de dolor y después despertó y entonces volvió a ser un hombre? La profecía se estaba revelando tal como había sucedido en el imperio de Babilonia. Y Daniel lo estaba comprendiendo al inicio, no lo entendía, pero cuando Dios empezó a revelarle, él pudo comprender. Queridos hermanos, qué hermoso es la palabra profética, estas profecías que traen esperanza. La segunda imagen que apareció en ese sueño de la noche se registra en Daniel capítulo 7, versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía una boca 3 costillas. Qué interesante dato. Y es interesante que el reino de los medos y los persas, uno de esos reinos era más poderoso que el otro, identificado porque el oso se levantaba más de un lado que del otro. Las costillas que traía entre sus dientes representaban los reinos de Lidia, Egipto y Babilonia, que habían sido conquistados por los medos y los persas. Qué hermoso cuadro simbólico estaba ante la presencia de Daniel y ante la presencia de nosotros. Es como si Dios a través de una pintura nos quisiera revelar lo que iba a pasar en el futuro. Y tú y yo, al entender estos principios simbólicos y bíblicos, nos gozamos porque sabemos que Dios está al control, estaba al control, está y seguirá estando al control de este mundo. Queridos hermanos, cómo me gozo en estudiar este tipo de temas, comprenderlos y tratar de explicarlos de la manera más sencilla, porque Dios así lo hace en su palabra. Daniel capítulo 7, versículo 6 nos trae otro poderoso mensaje de interpretación bíblica. Después de esto, miré y aquí otro semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. También estaba esta bestia, tenía 4 cabezas y le fue dado el dominio. Todos sabemos que el imperio de Grecia siguió después del imperio de los medos y los persas. Los griegos se caracterizaban, más bien Alejandro Magno, se caracterizaba por mover sus ejércitos de una forma rápida de un lugar a otro. Y cuando los medos y los persas querían atacar, eran sorprendidos y Alejandro Magno ganaba batallas. Se le comparó a un leopardo. Un leopardo puede llegar de 0 a 90 kilómetros de velocidad en muy poco tiempo. 90 kilómetros de velocidad. Ahora imagínate multiplicado por 4 por las alas. Era tan veloz y el simbolismo era perfecto para este poderoso imperio de Alejandro Magno. Pero quiero seguir leyendo lo que la palabra de Dios dice para que entendamos a qué más se refería la Biblia cuando hablaba de esto. ¿Sabes tú que en ese texto que acabamos de leer, y lo vuelvo a poner en pantalla, Daniel 7, 6, quiero terminar de leerlo? Dice, también esta bestia de 4 cabezas y le fue dado dominio. Ahora, quiero mencionarte que este poderoso reinado terminó siendo dividido en 4. 4 de sus generales, cuando Alejandro Magno murió de una fiebre fulminante a los 30 años de edad, estos 4 generales tomaron el mando del imperio griego. Él murió sin poder dejar un sucesor, sin poder decir el nombre de quién quién iba a tomar su lugar.
Y entonces estos 4 generales representados por esas 4 alas, empezaron a tener luchas intestinas entre ellos y debilitaron el imperio que tanto le costó a Alejandro Magno. Así de rápido creció y así en poco tiempo también fue destruido. Qué impresionante es el símbolo que se le da y qué exacto el cumplimiento de esta profecía. Quiero decirte que entonces Daniel quedó pasmado con la visión, con este sueño que tuvo de Daniel capítulo 7, versículo 7. Dice el texto Daniel 7:7, en sueños y visiones. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, dice, y he aquí la 4ª bestia espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras las hollaba con sus pies. Era muy diferente de las otras bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Quiero decirte que el profeta estaba impresionado con lo que veía. No era una bestia común, porque aunque las otras no eran común, porque cuando has visto un león con alas o un leopardo de 4 cabezas, esta era totalmente diferente, casi indescriptible, espantosa en gran manera. Pero entonces la palabra de Dios nos da la interpretación de esto. Quiero decirte que la historia nos revela, y escúchalo bien, es muy importante que entendamos esta parte. La historia nos revela, cuando comparamos el sueño del rey Nabucodonosor con la parte de hierro, que es precisamente la que representa en el sueño de Daniel por una bestia espantosa y terrible. Interpretamos en este sueño de Nabucodonosor, interpretamos que un poder con 2 fases surgiría proféticamente, y históricamente podemos ver que surgió un poder en 2 fases. Uno era la Roma imperial y otro seguido por la Roma papal. La Roma imperial, la Roma de los Césares, que después de un momento de lucha y de años de victorias fue sucedida por la Roma papal. Y quiero explicarte un poco más esto ahorita que tenemos tiempo de estudiar la palabra de Dios en este lindo día. Quiero mencionarte que Daniel capítulo 7, versículo 7 menciona que esa bestia era espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, desmenuzaba y devoraba y las sobras las hollaba con sus pies. El poderoso imperio romano se caracterizó, querido hermano y querido amigo, por aplastar a todos aquellos que se oponían a su poderío. Eran soldados que estaban entrenados, dirigidos por hombres que tenían la licencia de destruir naciones, tribus, y eran tan rudos y tan violentos que son descritos como una bestia espantosa y terrible. Sus legiones arrasaban con ejércitos, destruían hogares sin piedad y misericordia. Por eso son descritos de tan cruda manera. Y saben, podemos ver nuevamente cómo comparamos esta parte de la historia bíblica. Qué importante, queridos hermanos, poder ver este asunto. Y quiero decirles también que Roma imperial se caracterizaba por aplastar a sus oponentes, y todas las batallas, al destruirlos, se gozaban con la llamada victoria romana. Qué impresionante se estaba cumpliendo ante los ojos del profeta la profecía bíblica. Pero sabes que ese imperio tampoco era para siempre. Ese imperio de Roma no iba a seguir siempre adelante como los otros, iba a caer. Sí, iba a caer. Y es importante que entendamos que ninguno de los reinos que están representados ni en el sueño de Nabucodonosor, ni en el sueño que ahora en el capítulo 7 tiene Daniel, iban a ser eternos. Y esto está claro en la Biblia y deja muy en claro que ese reino o ese imperio también iba a ser destruido. Pero quiero que sigamos estudiando. Pongamos mucha atención. Es importante que entendamos que el poderío de la Roma imperial finalizó debilitado por los múltiples ataques de 10 tribus bárbaras. Las más sobresalientes fueron los godos, los vándalos, los érulos y los hunos.
Y quiero decirte que esto cumple también a cabalidad la profecía. ¿Por qué? Quiero que vayas a Daniel capítulo 7, versículo 8. Dice así, Daniel capítulo 7, versículo 8. Voy a leerlo y tú puedes leerlo también ahí en voz baja. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño que salía de entre ellos delante de él fueron arrancados. Dice, delante de él, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Quiero decirte, apreciado hermano, que estábamos viendo aquí el cumplimiento de la profecía, porque dentro de ese imperio romano, esas 10 tribus bárbaras representadas en este caso por los 10 cuernos, fueron desplazadas por un poder que surgió de entre ellos y de la misma bestia. Roma imperial había terminado y ahora venía un poder que tenía que crecer y destruir. Y podemos ver en la Biblia cómo esto se cumplió en estas figuras proféticas. Ahora era el momento de Roma papal. Sí, Roma papal sobrevive durante un poderío, escúchalo bien, de aproximadamente 1260 años. Históricamente comprobado, se realizaron las persecuciones más encarnizadas contra el pueblo de Dios y en el nombre de Dios, pero su poder tampoco sería para siempre. Ah, queridos hermanos, no solamente las piernas de la estatua de hierro se representaban con la Roma imperial y la Roma papal que desmenuzó, destruyó y sobre todo la Roma papal persiguió a la iglesia, curiosamente, en el nombre de Dios, persiguió a los hijos de Dios y les dio muerte. Por eso el texto bíblico dice que luchaba en contra de Dios, que estaba en contra de Dios. Hay otros pasajes bíblicos que no podemos explorar por el tiempo, pero tú debes estudiar la profecía. Daniel y Apocalipsis nos revelan prácticamente como un mapa ante nuestros ojos la historia, cómo ha pasado y cuál es el final. Porque quiero decirte que lo más importante de toda esta profecía es el final. Y quiero que vayamos a través de los ojos de la fe y volvamos a leer este texto. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra y después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reinado hasta el siglo eternamente y para siempre. Ah, querido hermano, la segunda venida de Cristo es el fin de toda profecía. Quiero decirte, querido y apreciado hermano, que estamos en el tiempo final. 2 veces a través de sueños y visiones fue revelado al gran monarca y ahora a Daniel muchos años después, con el único objetivo que tú y yo podamos recordar que la repetición es la estrategia de Dios para salvación. Así como tú y yo repetimos a nuestros hijos y muchas veces nos obedecen y otras no, Dios está al pendiente de sus hijos para revelarnos el futuro. Qué importante es que tú y yo entendamos y tomemos decisiones para entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Ahora quiero contarte, apreciado hermano y amigo, una historia que me ha llenado a mí de esperanza. Platicaba yo con Antonio, una persona que su familia iba a la iglesia, no eran bautizados, él tampoco, y su esposa me invitó a ir a su casa. Antonio es el personaje que puedes ver en esa foto. Es un policía que ejercía su servicio en la ciudad de Los Mochis. Este personaje o este esposo de familia y padre era un hombre que estaba comprendiendo un poco las verdades a través de su esposa. Si tú eres una mujer que tienes un esposo que no conoce de Dios, ámalo, ayúdalo, enséñale, dale testimonio de la verdad, porque puede ser que algún día este hombre se interese en la palabra de Dios. Si tú tienes una esposa, de igual manera, porque en algún momento se conocieron así y tenemos que, si se conocieron así, luchar para que ellos puedan conocer de Dios. Y esta esposa estaba interesada en que su esposo se salvara. Me dijo, pastor, vaya a mi casa porque yo quiero que le dé estudio a mi esposo. Mi esposo sabe que va a ir y lo va a recibir. Así que con esa premisa yo fui a visitar. Cuando me recibió, no estaba vestido de policía. Yo conocí su historia y después en muchas ocasiones lo vi vestido de policía y me decía, pastor, ¿qué voy a hacer? Yo sirvo a mi nación. Yo a veces cargo arma y me siento mal porque quiero estudiar y quiero ir a la iglesia. Pero había una lucha en su mente. Yo le dije, amigo, tú entrégale tu corazón a Dios y déjale todo lo demás
y empezamos a estudiar. Y quiero decirte, para no hacerte larga la historia, que al poco tiempo, al estudiar la Biblia, al estudiar las profecías de esperanza, él tomó rápidamente la decisión de entregar su vida a Cristo. Y sabes, querido hermano, porque él entendió que Dios tenía un plan para él. El Dios de las oportunidades, el Dios de las profecías de esperanza, quería él que Dios cambiara su vida. Y entonces no solamente él se bautizó, quiero decirte que toda su familia se bautizó. El más arrojado de la familia era el más pequeño. Decía, pastor, yo me quiero bautizar. Y cuando yo veía su ánimo y yo veía a la esposa iba a dar el paso si el esposo daba el paso. Así que él decidió entregar su vida a Cristo y ellos también decidieron entregar su vida a Cristo Jesús. Quiero decirles, apreciados hermanos, que es una familia que que tiene problemas como todos, pero que han decidido que Cristo Jesús, el que dirige este mundo, el que dio profecías de esperanza para que tú y yo confiemos en que Él está el control a pesar de las cosas malas que vemos, ellos decidieron que Jesús dirigiera sus vidas. Hoy en este día, en muchos lugares habrá bautismos, personas han decidido entregarle su vida a Jesús. Y yo quiero invitarte para que tú recuerdes que Cristo Jesús quiere cambiar tu vida. Cristo Jesús quiere darte una oportunidad más y te repite vez tras vez los mensajes bíblicos, vez tras vez un amigo te invita, un pastor te visita, alguien te llama, porque Él te está buscando, porque la repetición es la estrategia de Dios y te lo repite a través del pastor que está predicando ahora, te lo repite a través del amigo que te llama por teléfono, te lo repite a través de esa persona que está interesada en que tú te salves, a través de tu esposo, a través de tus hijos, a través de los niños que de pronto también dan mensajes del Señor y serán utilizados en este tiempo porque Dios quiere que te salves. Dios quiere que me salve porque quiere que nosotros participemos de esta profecía y la contemos a otros. Qué interesante es lo que tú sabes ahora y que tú puedas compartir esta profecía con otros y estudiarlas a profundidad para conocer más del mensaje que Dios tiene para ti. Quiero decirte que Dios seguirá repitiendo porque la repetición es la estrategia de Dios para salvarnos. Vamos a orar. Cariñoso Padre que estás en el cielo, gracias por esta linda semana. Gracias por tus bondades. Y para todos aquellos que nos están escuchando, donde quiera que estén, en la casa, en el grupo, donde quiera que se encuentren, tú los tomes en tus manos, les des un corazón nuevo y nos ayudes a entender que te necesitamos y tú deseas cambiar nuestras vidas y ofrecernos esperanza. Acompáñanos, Señor, porque te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bendición. Dios te bendiga.